Presentan todos. ¿Faltan muchos? Sí. Bueno, empecemos entonces. Bueno, hoy van a tener las dos clases conmigo. Así salen cansados de temas que les apasionan. Estoy muy al tanto. Esto está dentro de misceláneas, pero en realidad yo pertenezco, vengo en representación a dar la clase hoy del Comité de Gestión SCORES, que es un comité que se ha fusionado ya hace algunos años. Y en realidad la temática de hoy tiene que ver un poco de cómo mejorar los resultados. La vamos a dividir en la primera parte, que vamos a ver scores de difusión multiorgánica, que es un poco más pesado. Y en la segunda parte vamos a ver cómo mejorar resultados con la medición de indicadores de calidad en la UCI. Que se duermen mucho, le pregunto, así se despiertan. Se pueden dormir sin problemas, con guardia. Vamos a tratar de ser interactiva, no hay sedes conectadas, me dijeron, así que bueno, vamos viendo. Si quieren parar, me preguntan, ahí ya ven de dónde soy del Hospital San Martín de la Plata. Hace bastante que cuando terminé SATI acá, quedé vinculada a SATI en varias actividades, y como docente me desempeño en la Facultad de Medicina, en Farmacología Aplicada, y en la nueva cátedra de terapia intensiva, que es una materia optativa desde el año pasado que se inauguró en la UNLP. Bueno, entonces el objetivo de la clase esta en particular es, por un lado, tomar conocimiento. Dijimos que vamos a hablar de scores de difusión multiorgánica, de cuál es el fin de estos scores, ver cuáles son más comunes, familiarizarse con ellos, ver qué utilidad práctica, que es lo más importante, y por último, dado que uno de ellos se incorpora a una definición de sepsis 3, lo vamos a ver en detalle para terminar de entenderlo. Bien, vamos a hacer un poco de historia. En la década de los 90, esta reunión de consenso fue en el año 91, entre los que eran los popes o los capos de la terapia intensiva en ese momento, en París, si mal no recuerdo, la American Chest Physician y la Sociedad de Clinical Medicine, para de alguna forma consensuar terminología, saber de qué estamos hablando cuando hablamos de difusión multiorgánica. Esta es la publicación original en la Chest del 92, está un poco más amigable, y lo que es importante, de alguna forma, es que una infección podría llevar a un estado de sepsis, que vamos a ver las definiciones, pero también la respuesta inflamatoria sistémica, que aquí es cuando surge el término de SIRS, podría deberse a otras situaciones que no curan infecciones, sino injurias varias. Por ejemplo, quemado, politraumatismo, ACV, pancreatitis, etc. Cosas que vemos frecuentemente en la UCI. O sea que la respuesta inflamatoria sistémica puede deberse o a infección o a otros motivos. Como sea, esta situación que ven ahí en conjunto, la mayor causa de muerte de todas estas situaciones era la disfunción multiorgánica. O sea, cuando un sistema empezaba a disfuncionar o a fallar, concatenaba con otro, y era la causa más, hoy sigue siendo la causa más frecuente o el evento final de los pacientes que vemos. Siguiendo con la historia, vamos una década luego, más o menos los mismos grupos se reúnen de nuevo, y lo que ven, esto es un extracto de las conclusiones, que hasta ese momento los conceptos de sepsis, sepsis severa, shock séptico y DMO, disfunción multiorgánica, que teníamos hasta ese momento en los 90, eran lo suficientemente robustos como para mantenerlas. Ya se hablaba el mismo lenguaje. Cuando uno veía las publicaciones de los 90, SIRS no estaba, o sea, si bien estaba el concepto, la inflamación, la respuesta inflamatoria, los órganos que disfuncionan, no estaba como acrónimo, como terminología, lo mismo que disfunción multiorgánica. A partir de los 90 para acá, uno empieza a ver en un buscador como Medline que hay en los títulos un crecimiento logarítmico de esto, ¿no? O sea que se empezó a hablar de una terminología común para hacer ensayos clínicos, otro tipo de estudios observacionales, y estábamos hablando de lo mismo, todos sabíamos qué decíamos, cómo se definía, y esas definiciones eran lo suficientemente robustas como para mantenerla de los 10 años anteriores que habíamos visto en el gráfico. Lo único que surge y que sugieren es ver si hay algún score o alguna forma de caracterizar la progresión de la sepsis, si fuera por infección, y surge un sistema PIRO o PIRO, que la verdad que si bien
sigue vigente, no ha trascendido, no se ha estandarizado. Queda de alguna forma para caracterizar los estadios y la respuesta al huésped ante una injuria de tipo infeccioso. El PIRO o el Pyrospore, como tenemos menos tiempo, saqué esa diapositiva. Tenemos un tercer consenso, que es bastante reciente, que es la sepsis 3, hablé del 1, 2, 3, donde en realidad, después lo vamos a ver en detalle, algunas cosas cambian. Estas son las conclusiones de, son 4 trabajos, pero las más importantes, que son el de Harry y el de Seymour, donde el shock séptico lo definen como un subtipo de la sepsis, después lo vamos a ver en detalle, y donde incorporan un nuevo score, el Quick SOFA, junto con la comparación de lo que era el SOFA y el LOG System. Lo comparan con el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Pero bueno, esto era la historia. Vamos a retroceder de nuevo un poquito. Ustedes tienen todos presente que el SIRS o la respuesta inflamatoria sistémica son 4 componentes sencillos que no los vamos a dejar de utilizar más allá de la nueva definición, ¿no? Es cuando el paciente manifiesta algunos síntomas y signos clínicos debido a una injuria, infecciosa o no. Temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la TC2 y el aumento de blancos o la disminución o lo porcentual. Lo recuerdan bien, creo que no me voy a detener. La disfunción multiorgánica o MOTS lo definíamos ya desde los 90 como un proceso de deterioro fisiológico progresivo, varios sistemas que se concatenan, ya sea por un hit primario o secundario, la falla como la expresión máxima de esa disfunción multiorgánica que conlleva alta mortalidad. Entonces, estos scores de disfunción multiorgánica, que en los 90 todavía no existían en el primer consenso, ¿por qué surgen? En el consenso se habla de la necesidad de poder escorificar de esto que estaban hablando, esta terminología nueva que se incorporaba. Sobre todo para describir y medir muchas cosas que tienen que ver con lo que nos importan en los pacientes nuestros. Cuando nosotros buscamos una nueva terapéutica o algo, ¿qué es lo que primero nos importa cambiar en un ensayo experimental de los pacientes? La mortalidad o mejorar la sobrevida. Siempre que hay algo que mejora la mortalidad del paciente crítico, por eso vamos a ir. Y después tenemos otros subrogados, subrogantes. Muchas veces en la morbilidad, complicaciones, se infectó, no se infectó, quedó con secuela, no quedó con secuela, como sea, o otro subrogante es días. ¿Cuántos días le llevó a recuperarse? Días en el hospital, días en la UCI, o AUCAN más en el tiempo, al año, a los 6 meses, lo que fuera. Entonces, más que nada para poder, dijimos, escorificarlos y medirlos en distintos tipos de estudios. Esto era el para qué. Los scores de severidad, que ustedes los han visto en forma grabada, ¿no? Los scores de Apache, SAPS, no tuvieron la clase, ¿no? Bueno, ¿alguno tiene idea para qué sirven? Por ahí lo han escuchado, por ahí en sus unidades alguien lo hace o lo hacen ustedes. ¿Qué les parece? El Apache, 2, 3, 4, el SAPS. ¿Alguno se anima? Son scores de, a ver. De mortalidad. Son scores de predicción de mortalidad, o sea que porcentaje, a mayor probabilidad de... Exacto. En realidad, como dice ahí, representa una medición de un deterioro agudo, que es lo que lo lleva al paciente en general a la UCI, y también de condiciones que tenían preclínicas el paciente, ¿no? Eso le da un puntaje importante. Precozmente, ¿cuál precozmente? Es dentro de las 24 horas de la admisión a la UCI. Y está desarrollado y validado para predecir mortalidad. En realidad se usan en forma poblacional, porque el paciente que me llega a mí vive o muere en algún momento, ¿no? En algún punto que yo veo cuando se va del hospital. En realidad se debe comparar con mortalidad hospitalaria, no la UCI. Vive o muere. Pero yo poblacionalmente, después lo vamos a ver en la otra clase, veo, de acuerdo a este puntaje de variables fisiológicas, la edad, el Glasgow, las comorbilidades, que es lo que miden la mayoría de estos scores, me dan la predicción, una probabilidad de muerte, que yo después la comparo globalmente en toda mi UCI. Digo, bueno, mi UCI de estos pacientes tenía 30%, 40% y algo como un promedio, y veo. Y después veo lo que pasa en la realidad, cuál es la mortalidad real. Esos son los de severidad, o sea, es un punto, un momento, primeras 24 horas, fisiológicas, edad, lo neurológico tiene un peso muy importante, se han hecho con procesos matemáticos, se validaron distintas poblaciones, razas, etc.
En pediatría lo mismo, tienen sus propios, y hago una predicción. Cuanto más alto, como decíamos muy bien, más la probabilidad. Eso está con coeficientes, etc. Ahora, los scores de DMO en realidad no nacen para predecir directamente mortalidad como los de Apache, porque el Apache tiene un problema. ¿Qué les parece? Yo veo la foto en qué momento, como lo dice ahí. Lo veo precozmente. ¿Qué pasa con ese paciente que sobrevive a la primera injuria, al primer hit, y por ahí después pasa un tiempo, se cronifica, hace un segundo, y bueno, ahí empieza a tener problemas este score para ajustar y para discriminar. Y hay poblaciones particulares que también tienen problemas. Por ejemplo, población obstétrica. Estos scores de disfunción, en realidad, a diferencia de los de severidad, consideran la falla orgánica no como un evento dicotómico, vive o muere, sino como algo que va secuencialmente en el tiempo, día a día, como un continuo, y se desarrollaron originalmente para evaluar el deterioro tanto en la admisión, pero como también en la evolución. Por ahí cuando ingresan no estaba tan severo, pero después, por algún motivo secundario, empiezan a disfuncionar todos los órganos, y eso sí me da un alto score de disfunción, no siendo que por ahí el ingreso no era tan grave, aunque después vamos a ver que no están así, que coinciden. Bien, entonces los scores de disfunción describen deterioros fisiológicos, agudos y crónicos. ¿Por qué crónicos? ¿Ustedes hacen algún score de disfunción en su unidad? ¿Todos los días o cada tanto o alguna vez? ¿Cuál usan? El SOFA, que es el más utilizado, ¿no? Y si el paciente dializa porque es un dialítico de 20 años de evolución, de lo que sea, ¿cuánto le ponen de SOFA al puntaje renal? Suman 2 puntos. ¿Qué puntaje le ponen? Suman 2 puntos y de ahí se empieza a sumar el SOFA. A ver, ¿están de acuerdo? ¿Qué puntaje de SOFA le ponen a un paciente que dializa? 4 puntos, sin duda. Por ahí puede manejar, o sea, la diálisis es un fallo renal, no tiene capacidad ni autonomía. ¿Su órgano es agudo? No, es crónico. Por eso el deterioro fisiológico es agudo o ya lo trae. O sea, es agudo, que está bueno para verlo en la secuencia cuando uno retrocede y va y viene. El tema es evaluarlo, digamos, a las 48, 72 horas. El tema es cómo ver los delta, exacto. Vamos a ver la utilidad, pero bueno, como sea, el que ya vino con 4, probablemente si es el renal, va a quedar con 4 ese subcomponente por lo menos. Describe una respuesta continua de severidad, uno puede evaluar si sube y si baja, mide sistemas de órganos específicos, que son 6, y se toma a la admisión, durante la evolución. Vamos a ver que podemos tener mucha flexibilidad. Surgieron mucho en los 90, el SOFA, el MOTS y el LOTS fueron los más desarrollados y más utilizados. Estos son los pediátricos. En el grupo siguiente tengo pediatras, acá pediatras no tengo ninguno. No. Bien. Cecilia, una cosa quería decirte, Sí. la clase de score la vamos a subir el 16 recién, Bueno, así que todavía no la han visto. bueno, perfecto. La de severidad, los otros. Sí, La de Apache. la única clase que tuvieron grabada fue la de Gales. Perfecto. Entonces, los scores de disfunción evalúan el número de órganos sistemas que fallan o que están comprometidos y el grado de compromiso. 6 sistemas: cardiovascular, respiratorio, renal, hematólogo, sistema nervioso y además hígado, y según qué score los puntúan de diferentes formas. Ahora vamos a ver. Bien. Este es un resumen de los 3 más utilizados. El SOFA surge en Europa en el año 96, son todos el 90. ¿Ven? MOTS Canadá 95, LOT Francia 96. Ahí está la forma de desarrollo. Fíjense que el único que tiene un tratamiento estadístico más fuerte es el LOT. Los demás son por consenso, y acá una base de datos, pero también por consenso. Todos se evalúan disfunción, pero el LOT, como está hecho con una gran base de datos, que es la de SAPS-TOS, que es un score de severidad, también predice riesgo de mortalidad como si fuera el Apache o el SAPS. Se toman diariamente. El LOT primero fue desarrollado para el primer día, después se extrapoló para todos los días. Se toma el peor valor. El MOTS en un primer momento se tomaba el valor de la mañana, después se extrapoló al peor valor. Y estas son las escalas. El SOFA y el MOTS muy parecidas, de 0 a 4, y el LOT es un poco más complejo con la teoría, ahora lo vamos a ver. El SOFA Score, ¿están todos familiarizados con los valores? ¿Qué es lo que miden? ¿No me detengo? Bueno.
Entonces, el SOFA cuando surge, fíjense que surge bajo el nombre de sepsis latent organ failure. En realidad lo hacen en una base de datos por consenso, pero lo aplican en unos pacientes infectados. Creían que era para ver la disfunción por infección. Después se termina finalizando y cambian la S de sepsis por secuencial. Bien. La desarrolló la Sociedad Europea, es el más utilizado, evalúa morbilidad. El fin es describir cómo los órganos disfuncionan, van y vienen, simple, fácil, individual de grado de disfunción, la falla de cada órgano, y tiene una discriminación en todas sus variantes. Y lo tomo tanto las 24 horas como día a día, y hago un delta, por ser un delta 48, un delta 72, el SOFA promedio, el SOFA max durante toda la evolución, todas las variantes, después van a ver que tuvieron muy buena predicción de disfunción y de mortalidad. Este es el trabajo original que les decía que lo llaman sepsis related. Perdón. Fíjense que lo que ellos observan es, acá está la mortalidad, el porcentaje, para cada órgano cuanto más disfunción tiene, más es la mortalidad, tanto respiratorio, cardiovascular, sistema nervioso, coagulación, hígado y riñón. Esto después es que está medido, consensuaron qué es lo que medía y lo aplicaron a casi 1.600 pacientes de una base de pacientes médicos quirúrgicos europea y norteamericana. Sépticos eran todos. Bien, el MOX-Score, fíjense que el que surge en Canadá al año siguiente se sigue usando. Lo que pasa es que uno encuentra muy pocas publicaciones. No es que no tenga validez. Pero, ¿qué problema le ven? Fíjense que el respiratorio se mide con PASI, renal creatinina, coagulación plaquetas, Lilly y Glasgow, muy parecido, hay una mínima diferencia en los puntos de corte, pero hay un problemita con el componente cardiovascular. Fíjense que hacen una combinación que es frecuencia cardíaca por PVC sobre TAM. ¿Qué dificultad le encuentra? La medición de la PVC, claramente. ¿Por qué pasa esto? Y fíjense que el número también, como es una cuenta, no es amigable como lo es, o sea, el SOFA, que mide puntos de corte y dosis de vasopresores, surge porque cuando hacen el set de prueba y variación de cada órgano, en la mayoría les da bien, pero en el cardiovascular, fíjense que el primer valor que habían tomado era la sistólica, que era más fácil, por el punto de corte, pero en el grupo 3, la disfunción 3, le da menor mortalidad que en el 2 y en el 1. Entonces hacen una transformación con la PVC y la TAM para que les dé esta secuencia de que a más disfunción, más mortalidad. Pero bueno, así lo pueden validar. Con los otros órganos no hubo un escalonamiento como pasaba con eso. Bien. El LOD, por último, le nombro los más conocidos. Es una gran base de datos, que es la de SAPS. Por eso tenemos 13.000 pacientes, en los que se midieron de muchas UCIs, aplicaron un modelo de reacción logística, pero el puntaje es desigual, se valida en el primer día originalmente, y todos los órganos no son puntuados de igual forma, porque en el modelo ven qué órgano tiene más impacto en la mortalidad. Entonces, fíjense, que el Glasgow lo que peor se puede tener son 5 puntos. Lo cardiovascular, que es la frecuencia basistólica, lo peor que se puede tener es 5 puntos. Y también, y también fíjense que valora la hipertensión, no solamente la hipotensión, porque bueno, la hipertensión en esos rangos, por supuesto que son pacientes que tienen bastante dificultades. Fíjense que el lunar tiene 5 puntos, pero fíjense lo respiratorio, lo máximo que podemos tener es 3, igual que hematológico. Y lo máximo de hígado que podemos tener, ¿cuánto es? 1. O sea, no es una escala lineal 0, 1, 2, 3, 4 con los 6 órganos como nos pasa con el SOFA o el MOX. Entonces, ¿es amigable o es tan sencillo como el SOFA de calcular? Quizás no, viéndolo sí, pero familiarizándose. Bien. Lo que sí que como se aplicó con la misma base de SAPS, por supuesto que como el Apache tiene un puntaje de LOD y se corresponde con una probabilidad de mortalidad hospitalaria, como lo hacen con el Apache o con el SAPS. Bien, esto lo vamos a pasar porque es para la clase de pediatría, que tiene sus propios scores, y yo le pregunto, ¿qué sistema falta medir? Importante, creemos. A nivel digestivo.
El nivel digestivo, está toda esta discusión si es motor, si es causa o consecuencia, pero indudablemente no es que no se pensó. Ya cuando surge el SOFA en el 96, si ustedes leen el artículo original, hay una mención al sistema digestivo, pero la gran dificultad de ponerse de acuerdo qué es lo que van a medir el sistema digestivo. Hubo varios intentos posteriores a incorporarlo, no les voy a mostrar todos los trabajos, pero lo que estamos más recientemente tratando de incorporar es, a partir de un consenso del año 2012 europeo, es un score de disfunción gastrointestinal, que es el H-score, en la traducción, que también mide de 0 a 4. Y lo que no tiene de tan amigable es los ejemplos de cada cosa. Acá se incorporan mediciones muy exactas, como es la presión intraabdominal, que no es específica de una disfunción gastrointestinal, pero secundariamente se aumenta, lo perjudica al sistema gastrointestinal. 0 sin disfunción, 4 los ejemplos que les dije. Isquemia intestinal con necrosis, sangrado masivo, síndrome de Gilby, síndrome compartimental. Y en los grados intermedios tenemos un poco de todo. Esto se está tratando de validar, hay un par de estudios que ya se hicieron, hay un estudio en marcha que si se validara, incluso hay estudios que lo han incorporado al SOFA total como el séptimo órgano y les da mejor discriminación de mortalidad. Así que bueno, se los anuncio como cosa que se está haciendo. Volviendo al SOFA Score, ya desde fíjense, al poco tiempo que surge, empiezan a ver si es el mejor el promedio, si es mejor el high de SOFA, las primeras 24 horas, el total de todos los días con el más alto. Todos tienen muy buena discriminación para mortalidad. No surgieron para predecir mortalidad en el primer día, sino para ver disfunción. Pero bueno, la causa de mortalidad, la disfunción lleva al fallo y la mortalidad. Entonces, de alguna forma terminan prediciendo mortalidad en forma evolutiva. Estas son curvas ROC. ¿Ustedes están familiarizados con las curvas ROC? Cuanto más es el área, mirándola de aquí para acá, ¿no? La diagonal. Cuanto más es lo que abarca, cuanto más cercano es al 100%, si tuviera una curva que me llega hasta acá, porque esto en realidad lo que está evaluando es sensibilidad y especificidad, pero de una forma continua, más predicción, más discriminación entre los que viven y mueren. Cuanto más cerca estoy del 1, 0,9, 0,8, 0,7, son muy buenas discriminaciones de mortalidad. Cuando la curva ROC es de 0,5, si yo tuviera acá una bisectriz que me llega acá, me está diciendo que tiene un 50 y un 50 de probabilidad de morir, que no, o sea, directamente no discrimina. Entonces, 0,7 es lo acertado, se los nombro porque ahora vamos a ver curva ROC por el resto de la clase. 0,7 es una curva ROC aceptable, 0,8, 0,9 ya es excelente. Para discriminar quién va a morir y quién no de acuerdo a un valor. Pues acá en todas, fíjense, son todas curvas ROC buenas, están todas más arriba de 0,8. Bien. Máximo SOFA, ven de toda la internación cuál fue el valor máximo del riñón, cuál fue el valor máximo del nervioso, cuál fue así, y ven que los máximos de todo obviamente tienen más mortalidad para cada órgano. Hay una correlación, un escalón, como habíamos visto en el desarrollo original. Bien, este es el máximo, que está hecho con estos puntitos, la curva ROC. Acá tiene el delta SOFA con 48 horas y a la admisión con las crucecitas. O sea que el SOFA en las primeras 24 horas, igual que la Apache, es un buen predictor de mortalidad. Por eso muere a los 3 meses, pero si entró con muchas disfunciones y con valor de SOFA alto, eso predice que su probabilidad de muerte es alta. Bien. Han surgido cantidad de trabajos, comparando el SOFA con el MODS, con el LOG, entre ellos al inicio, con el delta, con el total, etc. No es la idea marearlos. ¿Cuál utilizo o cuál es el mejor? En realidad, los 3 que les nombré han sido finalmente con todos estos trabajos validados y discriminan muy bien la mortalidad. El tema es la simplicidad. Entonces acá hay un metaanálisis que es interesante, ya tiene unos 10 años, que compara todo contra todo. SOFA de inicio o en un momento fijo para después hacerle el delta, secuencial, máximo, delta, promedio, componente individual, si es más el sistema nervioso que impacta, el renal, o el que sea, el componente individual, perdón, y el modelo combinado con Apache, hacen un montón de cosas. El que le gusta el tema lo puede leer, le puedo facilitar el artículo, no es la idea, pero lo que les puedo decir es que todos, cuando los comparan, estas son las áreas bajo la curva, máximo SOFA, total máximo, delta SOFA, promedio, todos tienen buena
capacidad de discriminar mortalidad, y acá los compara con el LOT y el MOTS, que también tienen buena capacidad. No importa que no vean los números. Después acá ven los componentes por separado: cardiovascular, respiratorio, hepático tiene bastante mala discriminación, fíjense el 0,54. Renal, neurológico, coagulación. Y acá combinados con Apache, etc. Entonces, un trabajo estadístico interesante. Concluyen que el SOFA de inicio es tan bueno para discriminar mortalidad que es competitivo con los scores de severidad, con el Apache o con el SARS. El secuencial tiene similar desempeño hacer secuencial el SOFA que el MOTS o que el LOT. Y el combinado le agrega mejor capacidad de discriminación. Pero no tiene sentido combinar una parte del Apache con el SOFA. Uno vuelo base sin hacer un modelo como este. Surgen trabajos como este que ve una buena agreement cuando lo hacen manual y cuando lo hacen con un sistema computarizado que extrae el valor, pero si yo tengo el valor mal asignado, no tiene sentido, es una Plan-Allman. Bien, este trabajo tiene sus años, pero lo traigo porque es interesante. Porque acá miden qué diferencia hay entre los que toman el SOFA. Entonces hay 2 personas que lo toman y un tercero que tiene supuestamente la regla de verdad, porque está muy atento a que no se escape ningún dato. Y vieron que según qué órgano tomaban, había buen capa, buen agreement, o malo. Fíjense que de 0,6 para arriba, en los capas, en la coincidencia es buena, para abajo ya es moderada, peor es mala. ¿Cuál es el que peor desempeño tienen? Lo que menos coinciden cuando tomaban los operadores los componentes del SOFA. Es neurológico, ¿por qué? Estamos tomando Glasgow. El Glasgow tiene muchas dificultades para tomar, paciente sedado, o sea, hay varios problemas. Perdón, pero ahí los 3 evaluadores evalúan en el mismo momento al mismo paciente. Sí, exacto, sin saber, ¿no? A uno y hay un evaluador, un testigo que es el que hace la investigación y ve las disparidades. Y después, incluso, esto es entretenido, ve las causas por las cuales tenían problemas o errores. Bueno, eran múltiples. Pero, por ejemplo, para el sistema respiratorio, en vez de usar la PAS, usaron la PO2. Errores banales de cálculos de no saber, ¿no? O incorrecta la FIO2, por ahí era venoso y por ahí la FIO2, la PAS estaba mal calculada. En el circulatorio pasaba mucho que los pacientes que tenían dobutamina no los consideraban, no les puntuaban. Solo los puntuaban si tenían dopa o nora y la dobuta se olvidaba en 4 casos. Bueno, error en el cálculo de la orina. De la orina sí, por ahí no era la creatinina, pero sí la oliguria que puntúa y no se lo tenía en cuenta. El sistema nervioso era el que mayor problemas traía. Fíjense, 48 errores y más por ignorar el efecto de la sedación, por tomarlo de forma incorrecta porque no sabían, etc. A tal punto que hace un par de años sale esta publicación de la confiabilidad de cómo se toma la escala de Glasgow. Se ve que no es muy confiable. Y los problemas son más que nada, los que sí realmente influencian, la educación y el training, el nivel de experiencia, el tipo de estímulo que se hace, el nivel de conciencia, como así también el tipo de patología y si está en consideración. Bueno, interesante para ver cuáles, y da tips de cómo mejorar este mal desempeño para tomar el. Entonces, dijimos que el SOFA evaluaba hasta este momento disfunciones que son secuenciales, que nos nacen para ver evolución, respuesta al tratamiento, voy y vengo. Una vez no les pasa a ustedes que por ahí, a nosotros en la unidad lamentablemente y muchas unidades también, nos pasa que los pacientes por ahí prolongan su internación y no tenemos forma de llevarlos a un tercer nivel, pasa en muchos lados, ¿no? A un centro de rehabilitación, o a veces están estancados en una situación que no va ni para un lado ni para otro. No mejora, no empeora, no está ahí. Hasta que después, o peor o mejora. Y dice, no, ¿dónde estamos parados? Entonces uno empieza a ver los scores, pero bueno, a ver, ¿cuánto disfuncionan? ¿Qué valor tiene? Uno empieza a preguntarse. No, la verdad que tiene un SOFA de 12, 14, o sea que está mal, el paciente realmente hace 10 días, no sale de esto. Uno a veces puede por ahí salirse de su emocionalidad y ver un poco qué está pasando más allá del paciente que tiene la cabecera del paciente, ahí todos los días viéndolo. Hasta ese momento era una actividad práctica que uno la ve en el día a día,
sobre todo cuando está acostumbrado a tomarlo. A partir de fines del 2016, en realidad, en la tercera conferencia de consenso, para definir sepsis y shock séptico, que se hace con una revisión sistemática, con muchos expertos, hacen maniobras de consenso estructuradas, rondas de Delphi, y después aplican a múltiples bases de datos para ver cómo calibran lo que ellos definen. Fíjense que redefinen la sepsis como una disfunción orgánica que es potencialmente mortal, como es ahí, por una respuesta desregulada, o sea, inapropiada de la persona, del huésped, por una infección, ese tipo de injuria, y que en sí misma tiene esa mortalidad. Disfunción orgánica, ya lo llama, incorpora el score SOFA, uno ya tiene que tener claro, obviamente el SOFA muy memorizado para tener presente esta nueva definición, cuando cambia mayor o igual a 2 puntos del basal, porque si no lo conocemos, si ya tiene más o igual a 2 puntos alguno, lo considera como que está disfuncionando. El shock séptico lo considera como una subcategoría de la sepsis. O sea que es claro que para la sepsis tenemos que haber tenido que por una infección hubo un cambio de 2 puntos del SOFA. No importa de qué orden, no eso es claro para todos, ¿no? Y si yo no tenía el SOFA basal, lo asumo que esos 2 puntos de más, por ejemplo, lo que sea, alteración del estado de conciencia que me dé 2 puntos, o la creatinina que me dé 2 puntos en el SOFA, si el paciente no la tenía, yo lo asumo que, y hay una sospecha de infección que se debe a eso. El shock séptico, a diferencia de la definición de sepsis 2, lo toma como una subcategoría con experimentos vasopresores, estos casos de corte de tensión arterial, incorpora lactato, que tiene que ser más de 2, y la mortalidad asciende de un 10% de una sepsis a un 40%. ¿Cuál es la categoría que cambia de sepsis 2 a 3? ¿Cuál es la que no está como tal? La sepsis severa, no es que no está como enmascarada. Nosotros hacemos un trabajo de disfunción, porque acá el tema es el que tiene la disfunción, por ejemplo, pero no me sume el lactato. Es una subcategoría de quizá de menor gravedad, muy mortal, pero que no está contemplada. Y surge un nuevo score, el Quick SOFA, por eso es tan importante tener presente el SOFA, que también lo toma como una subcategoría, pero con solo 3 variables. Quick porque es rápido, es fácil de medirlo. Veo si tiene algún tipo de alteración, primero le he puesto el lasgo 13, 14, después dijeron no, cualquier tipo de alteración, la frecuencia respiratoria aumentada y la sistólica menor de 100. Bien. Acá está el Quick, perdón. Acá está el algoritmo, esta es la publicación original, una de ellas. Paciente segundo de lo veo con sospecha, un Quick que es mayor de 2, sí o no. Si es sí, veo la evidencia si funciona o no. Si funciona más de 2, ya es sepsis, como dijimos recién, y se cumple con el subtipo de sepsis, que es el shock, o sea, el lactato, la necesidad de vasopresores. Lo denomino shock séptico. Bien. Este hermoso gráfico de consenso original, lo que hace es, ellos, o sea, para llegar a esta conclusión evaluan muchos scores. Fíjense que está incorporado el LOT, porque el LOT es un score, que dijimos, que desde el punto de vista de su desarrollo y validación era muy fuerte, lo hicieron con la base de SAPS-2. Era complejo, pero era muy fácil muy fuerte. Fíjense que esto lo hacen para pacientes de la ICU y los pacientes que no estaban en la ICU, puede ser de la guardia, del piso, etc. Y fíjense que acá comparan estos telares bajo la curva, con las curvas rojas que vimos recién, cómo predicen mortalidad. Comparando, ¿no? El SOFA 0,74. La probabilidad de decir que un paciente murió era del 74% cuando realmente murió. Y el LOT de 0,65. O sea, es tan bueno el LOT como el SOFA. Fíjense, el Quick SOFA 0,66 y el SIRS, la respuesta inflamatoria sistémica, 0,64. Dijimos que por debajo de 0,7 ya era una mala discriminación para mortalidad. Por eso el AUCI, en realidad, ni el Quick ni la respuesta inflamatoria sistémica nos sirve. Fíjense la población de no IQ. ¿Quiénes son los que tienen mejor desempeño? Los otros no son tan malos, SIRS y SOFA. Pero fíjense, allá que tenemos el LOTS, pero no lo vamos a usar porque ¿para qué? Si tenemos algo más sencillo, que es el Quick SOFA, que tiene un 81% de discriminación entre los que viven y los que mueren. ¿Se entienden estos gráficos? Acá, después acá,
Estos son los agrímenes, los scores cuando los comparan y demás. Estos son curvas ROC, en realidad hechas en cuadros. Bien. Después de un trabajo de este estilo y todas las críticas y demás, salen muchos trabajos de validación. O sea, es tratar de replicar los resultados de este consenso en otras poblaciones y ver si realmente esta definición nueva que proponen funciona. ¿Funciona para qué? Para ver si el paciente que está infectado y funcionando, que es la nueva definición, se agrega un subtipo que es el shock, se muere más que cuando lo comparaba con sepsis 2. A ver cuánto me discriminaba otro, después veo con lo que le pasa a la mente del paciente. Varios trabajos de eso. Acá hay un par de ejemplos. Esto también es del 2017. Fíjense que lo que ven voy a prender el teléfono para decirle la hora. Ven de alguna forma ver la confiabilidad de los criterios de sepsis 3 para la mortalidad hospitalaria en pacientes con sospecha de infección en la guardia. Y fíjense estas curvas rojas que están todas solapadas. Eran casi 900 pacientes. ¿Cuál es la que la discrimina mejor la mortalidad? Según eso ahí. El Quick-SOFA. El Quick-SOFA, el SOFA cercano, y el CIRF, estamos por debajo del valor que es aceptable como bueno, que no es bueno. Ahí se ven las curvitas, ¿no? El Quick-SOFA en naranjita, el SOFA en azul. Fíjense, el CIRF muy mala. Esta es la Dicentric de no diferencia, ¿no? 0,5. O sea que para estos autores, ¿por qué no voy a usar, el Quick y no el SOFA? Según explico, porque el Quick tengo 3 parámetros fáciles, ¿para qué voy a buscar la creatinina, hacerle bien el Glasgow, etcétera? Si con 3 parámetros ya le puedo dar ese perfil, este paciente está grave, tengo que tomar medidas. Es un trabajo australiano, también del 2017, donde en realidad también ve la confiabilidad de los scores, del Quick-SOFA también, pero en pacientes admitidos a la ICU. Son casi 19.000 pacientes, una corte bastante grande, perdón. Vamos a verlos con las curvas. Fíjense la curva cruda. Esta que está acá es el SOFA. ¿Qué pasa con el Quick y el CIRS? Están prácticamente cercanos a la bisectriz que no discriminan mortalidad. Esto es una curva de 0,60 y esta es más de 0,81 y 0,82. O sea que para los pacientes que ya están internados en la UCI, de vueltos trabajos, y hay más también, el Quick-SOFA no sería un parámetro digno de discriminación, porque ya el paciente ya está alterado, entonces yo no estoy viendo con esos 3 parámetros si va a morir o no. Ajustado por otras variables, las curvas son bastante parecidas, mejoran un poco, pero siguen siendo bastante inferiores a las otras. Estas son validaciones importantes para verlas, porque hay que ver cuando uno larga una definición, cómo se van validando a lo largo del país. Esta es una comparación entre el Quick-SOFA y el CIRS, es de este año, de la CHEP, para tanto definir sepsis como para definir mortalidad. Ven los estudios que hay publicados hasta el momento y ven que para el diagnóstico de sepsis comparan Quick-SOFA con CIRS. ¿Saben más o menos leer un metaanálisis? ¿Quién discrimina mejor o predice mejor infección? O sea, sepsis. El CIRS. O sea, que el Quick-SOFA por ahí marca 3 cosas de operaciones, pero no tiene por qué ser precisamente por una infección. Puede ser por otros motivos. Ahora, cuando voy a ver mortalidad, la comparan con CIRS versus Quick-SOFA. Quick-SOFA claramente tiene mucha mayor capacidad de predecir mortalidad que el CIRS. Porque el CIRS es una respuesta inflamatoria que la seguimos considerando, pero no es específica. Cualquier paciente con una injuria mayor o menor puede tener una respuesta inflamatoria. No le da severidad, ese es el mensaje. Ahora, cuando quiero ver que está infectado, bueno, por ahí sí me interesan los blancos, la fiebre y demás. Me explico, además de la sospecha con los criterios de siempre. Bien. Esto es un
un estudio que se hizo acá, es el estudio Satisepsis, que se valoran varias situaciones de estas parecidas, para hacerlo acá en Argentina, se está por publicar. Participaron casi 50 UCI con 800 pacientes. Les estoy mostrando estas comparaciones con el Quick, SOFA, CIRS y demás. Y fíjense, para discriminar mortalidad hospitalaria, son 2 pacientes de la UCI. El SOFA, que es este que está acá más arriba, tiene 64 de ROC, pero fíjense, tanto el CIRS como el Quick prácticamente están en 0,50 y pico. Prácticamente no discriminaron entre quién moría y quién vivía. Bien, ahí las armas, ¿no? El SOFA, 0,74, además. Bien, entonces, los pediátricos les comento, también tienen su validación CERFI-3, para eso tuvieron que adaptar el SOFA pediátrico, que no existía como tal, no estaba tan implementado, y demás, como comentarios, ¿saben? Están en camino, ¿no? Recién están habiendo publicaciones para tratar de validarlo. Esto es. Vamos a ver otros usos ahora. ¿Quedó claro antes de ver los otros usos para qué nos sirven estos scores de difusión? ¿Lo usan? ¿Ya lo usan? ¿Lo usarían? ¿Lo ven de otra forma? ¿Es lo mismo? ¿Cuál es su impresión? Si alguno quiere opinar. Ninguna, tengo sueño. Bien, es lo que le decía, ¿no? Es un poco la foto, pero no la foto del primer día, la foto del día a día. También valora que está tratamiento. Y bueno, el órgano que funcionó mejoró. Estaba en diálisis, salió, por suerte, volvió, recuperó función renal. Bueno, lo veo en números, lo cuantifico. Yo sé que el paciente no es un número frío, el paciente es un paciente, pero uno después cuando valora qué es lo que está haciendo, también tiene que empezar a ver esta situación. Y poder cuantificarlo, no solamente para hacer trabajo, sino para también actuar en consecuencia. Por supuesto que tienen otros usos los scores. Esto es la última parte de la clase. Por ejemplo, criterios de egreso. Las publicaciones hay desde el momento que surgen hasta la actualidad. Por ejemplo, el alta precoz, por definición, como está ahí, o sea, precoz, ¿qué sería el alta precoz? ¿Qué les parece? No está definido, pero ¿ves que lo dirían intuitivamente? ¿Qué es un alta precoz? ¿Qué les parece? Dar un alta antes de haber resuelto el motivo por el cual se interesa. Exacto, es dar un alta en un paciente que no estaba en condiciones. El motivo que lo llevó, como muy bien dice él, no está resuelto. ¿Eso qué conlleva? El paciente va a volver, o si no vuelve porque no hay lugar, va a tener mayor mortalidad. Va a volver, va a reingresar, va a tener mayor mortalidad en el reingreso. Probablemente. Probablemente no, pero bueno, conceptualmente es eso. Por ahí puede volver por otra situación, que no es que la condición, sino porque ocurrió otra intercurrencia totalmente inesperada. Pero bueno, si vuelve porque no resolvió, lo había llevado a la UCI, a veces pasa que sucede, hay una mala valoración, bueno, pasa esto, ¿no? Hay un indicador de calidad que después vamos a ver de qué se trata. Y en esta tardía es todo lo contrario, en realidad el paciente estaría para pasar lo que decíamos hoy, ¿no? A otra área, a cronificado, por eso un crítico crónico, por ahí requiere ciertas situaciones que tenemos que abordar y no podemos, porque no tenemos dónde. Más estadía, compromete la disponibilidad de camas, cancela cirugías, más costos, etcétera, etcétera, etcétera. Es una realista. Entonces, una alta oportuna, por supuesto, esto es una verdad muy obvia, disminuiría la tasa de regreso, la mortalidad post-UCI, mejoraría la sobrevida y optimizaría el recurso cama. Esto no nos pasa en la vida real. Ya al poco tiempo que surgen los scores de difusión, aplican a grandes bases de datos, fíjense, estas son casi 3.000 pacientes que sobreviven, y se fijan que la mortalidad después que se iban de la UCI era del 9%. Esto era mortalidad hospitalaria. Y se fijaron que los que se habían ido con ninguna disfunción, no, o sea, el 9% era en promedio, pero cuando empiezan a clasificar, los que se habían ido sin ninguna disfunción no se había muerto ninguno, los que se habían ido con una, 16%, y los que se habían ido con dos, casi 21%.
Y cuando hicieron un modelo de regresión logística para ver cuáles eran los factores independientes de mortalidad post-SUSI, era tener justamente disfunciones o fallas prealta, particularmente neurológica y renal. ¿Les llama la atención? La verdad que no. ¿Recuerdan cuándo llamamos disfunción en el SOFA score y cuándo falla? ¿Se puede lo doy por entendido? Numéricamente hablo. 0 es sin disfunción. A ver. Tenemos 1, 2, 3, 4. 0 es disfunción. 1 y 2 son... 1 y 2 es disfunción, 3 y 4 es falla máxima. O sea, esto está estandarizado así, ¿no? Uno por ahí dice disfunción falla, pero en realidad falla habla de un criterio máximo 3, 4, sería falla cada uno. Bien, este es otro trabajo un poquito posterior, también de criterios de egreso, donde 15.000 pacientes en una corte prospectiva que se seguía para otro motivo, otro estudio, 800 reingresan a la UCI. O sea, un 5%. Tuvieron posibilidad de ingresar. Ahora, de los que reingresan, los que habían egresado sin disfunciones se morían un 5%, y los que habían egresado con disfunciones, al regreso se moría un 22%. Y 4 veces más riesgo de morir tenían varios factores, entre ellos, por supuesto, la edad, que siempre es un marcador, el sexo masculino en este caso, el número de fallas en el primer día, o sea, el SOFA de inicio, en el primer día de su internación previa, de su primera internación, y las disfunciones y fallas al último día, al egreso. Esto es interesante, son marcadores de severidad, cuando uno se pone a ver los números sencillos. Esto es de 2003. Más reciente, bueno, tenemos, por ejemplo, este trabajo de Elia Solay, 2005, mortalidad post-UCI en pacientes infectados. Una gran base de datos, casi 2.000 pacientes, también que morían un 10% después que se iban de la UCI, y había varios motivos en el modelo de ajuste, por ejemplo la edad, cirrosis, etc. Pero fíjense que lo que marco ahí llega a leer, log al momento del alta de la UCI. Acá usaron para esta base de datos europea, el LOT surgió en Francia, muchos lo siguen usando, es un score, el SOFA está bárbaro, pero el LOT se puede hacer, se puede publicar. Por punto de aumento de LOT, fíjense que el odds ratio ajustado es de 1.26 veces más de morir por cada punto de aumento cuando se iban con el LOT. Esto sí que realmente si lo solucionamos con un SOFA. Pero interesante, una base de datos de 2.000 pacientes. 2015, Australia, se siguen haciendo estudios de esto. El momento del alta de la UCI y la mortalidad subsecuente. También vieron un modelo de varios pacientes, por qué se morían una vez que se iban de la UCI. Y no está expresado como SOFA, pero el que quedaba con diálisis era uno que se podría medir con el SOFA de 4 perfectamente, y que tenía cualquier tipo de alteración de la conciencia, o sea, sistema nervioso alterado, también era un factor independiente de mortalidad, junto con otros, ¿no? La edad, etc. La ectomía. Bien. Y por último, para mostrarles estos otros usos, estos del 2016, 2.000 pacientes con un 5% de mortalidad, también post-ICU, lo medían en distintos momentos, tiempo al momento de si era precoz, intermedio o tardío, pero fíjense que también medían los órganos que fallaban y que se relacionaban más con la mortalidad, porque fueron a la UCI y era el órgano cual, el cardiovascular, había tenido falla en la UCI, ¿no? No por UCI. Sistema nervioso y renal. Pareciera que son los tres más protagonistas. Entonces, como conclusión, los scores de disfunción son ampliamente utilizados, surgen y nos sirven para evaluar la morbilidad de los pacientes, pero también la respuesta a la terapéutica o no en el día a día. A diferencia de los scores de severidad, son de mejor utilidad para los pacientes que prolongan la internación, como decíamos hoy, por ahí el score de ingreso es tal, pero después el paciente se complica. Fíjense, los pacientes muchas veces oncomatológicos, que por ahí uno los ingresa precozmente, cuando todavía no está con una disfunción plena, ¿no? Como para poder abordarlo precozmente y que mejore la sobrevida.
Entonces por ahí uno le hace un score de severidad, si bien tiene bastantes compromisos, porque la leucemia o linfoma le da mucha morbilidad, hay que ver la edad, son jóvenes, no le da puntaje el Apache ni SAP ni nada, pero bueno, todavía no están comprometidos respiratorios, todavía no están ventilados, qué sé yo. Bien. Apache de primeras 24 horas, si no está incendiado, quizás menor de 15, 8 o 10. Al tercer día se incendió. Ventilado, falla renal, plaquetas no las cuentan directamente, una catástrofe. O sea, ese paciente, quizás el Apache, por ejemplo, no reflejó lo que estaba pasando. Bueno, el gran quemado también, muchas veces llega y por poco llega hablando. A las 72 horas o a las 48, es una situación que quizás me lo va a reflejar mucho más, un score de disfunción multiorgánica que está reflejando lo que está pasando evolutivamente y no el score de las primeras 24 horas. En algunos trabajos, a veces uno ha visto que le hacen el score Apache cuando se descompensa. Está mal, el score fue validado para el ingreso a la UCI. Uno puede hacer para un trabajo el ejercicio y va a reflejar mejor la predicción de mortalidad. Pero si uno es estricto, en sus primeras 24 horas son distintas a las evolutivas. Tiene el valor agregado por la relación directa con la mortalidad, como dijimos recién, pero también con otros corroborantes con los criterios de ingreso, como dijimos recién, ¿no? Uno puede decir, bueno, la verdad que este paciente se fue con 2 órganos disfuncionando a tal grado, este no le va a ir tan bien. El Sofascore es el más utilizado por su facilidad, es extendido, no quiere decir que el LOT y el MODS estén desterrados, uno por ahí en una aplicación, y el Sofascore hoy por hoy forma parte de la nueva definición de sepsis o de sepsis 3, así que si realmente logra imponerse esta definición que tenemos, bueno, uno tendría que estar aún más familiarizado de lo que está bajando. Esta clase espero que les haya parecido de utilidad. ¿Dudas? ¿Alguna? ¿Lo toman? ¿Los tomarían? ¿Lo dejarían de tomar? Bueno, hacemos 10 minutos y empezamos con la otra si estamos en tiempo. Medio pucho para los sabatistas. ¿Hay comunicadores? Ahora mismo para los que quieran, Pero no primero, ¿verdad? traje para hacer un orden, un poquito de cosas para hacer. Bueno, está ruido, punturas, así no escucho bien. Bueno, otro tema un poco más llevadero, porque aunque no crean que se ocupa el Néctor, nos ocupamos todo el tiempo. Esta es la parte de gestión de calidad del comité que está unido al SCORES, pero bueno, en algún punto tenemos con SCORES y con calidad en común. Vamos a ver el objetivo de la clase, una introducción, el desarrollo, la conclusión y un ejercicio práctico si llegamos a tiempo que seguro que sí. Bien, el objetivo es tomar conocimiento del indicador de calidad, ver las utilidades prácticas, por supuesto, de los indicadores y familiarizarnos con los tipos más frecuentes y más apropiados que usamos en la unidades de cuidados intensivos. Bien, esto surge también ya hace un tiempo, el concepto de calidad de atención, porque ante la gran expansión, como dice ahí, de muchas terapéuticas que se basan en la medicina basada en la evidencia, justamente para obtener mejoría de los resultados. Nosotros cuando vemos que la evidencia es a favor de algo y es indiscutible, porque nunca es así, siempre queremos mejorar un resultado, por supuesto, no empeorarlo, no que quede igual. Entonces, de las pocas cosas, son como veamos, pocas, muchas más o menos en nuestros pacientes que contamos, por la evidencia que nos gana para mejorar resultados, para mejorar la sobrevida, el paradigma actual es asegurarnos que los pacientes reciban lo que deben recibir, ¿no? Porque si tengo una evidencia de algo, pero después no se lo puedo brindar al paciente por múltiples motivos, bueno, ahí hay un fallo grande, es lo que decimos que el paradigma más allá de la evidencia, ¿no? ¿Llega al paciente lo que estoy demostrando? Por eso el manejo de la gestión de calidad ha ganado protagonismo las últimas décadas para poder hacer un poco frente a este problema.
¿Por qué? Porque uno describe una brecha en calidad, esto es en general en la medicina, nuestros pacientes que son de alto riesgo, más aún en particular, porque muchas veces la práctica, los resultados, como dice ahí, están lejos de lo que uno esperaría de esos resultados de la medicina basada en la evidencia. Y uno necesita información para esto. Y acá, lamentablemente, en Latinoamérica en general, en la Argentina en particular, se hay algo de que carecemos. Quizás haya iniciativas de información, pero son como pequeñas islas, ¿no? Nos falta una información que sea confiable, que sea universal para nuestro país, por región, por lugar, por etcétera, etcétera. Tenemos que poder cuantificar, o sea, ver la atención, la variación, las causas de esta brecha. Para eso necesitamos la información entre la evidencia científica y la atención médica, lo que brindamos. Y probablemente nos falte un cuerpo validado de indicadores que nos sirvan para todos, ¿no? Para el sistema de salud en sí, para el proveedor, para el pagador. Bueno, sobre todo esto, lo que queremos es identificar cuáles son las brechas o será que existen en el proceso de atención médica. Entonces acá tiene el rol de lo que decíamos hoy, ¿para qué sirve un indicador? ¿Cómo se aplica? ¿Por qué? ¿Cuáles son? Bien. Solo se trata de medir. El indicador que mide algo, que no vamos a verlo con más detalle, lo que hace es cuantificar en qué medida el cuidado que brindamos es, en primer lugar, apropiado, después que lo proveemos de manera segura y competente, el timing, el momento adecuado, por decirlo, lo expliqué tardíamente, y que además produzca el resultado esperado tanto a la salud global o al sistema, como la satisfacción. Muchas veces el resultado esperado era inevitable, pero por lo menos hay satisfacción de cómo brindar el cuidado, ¿no es cierto? Bien, entonces en realidad es un instrumento de medición, un indicador, que identifica la presencia de un fenómeno hasta la definición de una OMS, o un suceso y la intensidad. Esto es muy abstracto, pero después uno lo pone en números. Es una medida de resumen que captura información relevante sobre muchos atributos de la salud. También su dimensión y sobre todo sobre desempeño, esto que llamamos performance, qué sé yo, es el desempeño, o sea, cómo lo aplicamos. Entonces, en la gestión de calidad, uno empieza a decir, bueno, tengo que medir, tengo que utilizar un indicador, tengo que empezar a monitorizar. El concepto es medir en forma sistemática y planificada algunos atributos de la calidad, la dimensión. Para esto tengo que identificar qué indicadores, o sea, qué instrumentos, qué herramientas voy a utilizar para esto, seleccionarlos, ver si ya está utilizado lo que quiero medir, o construirlos, si es que no, lo que quiero medir no tengo un indicador validado, tengo que construir, pilotearlo y validarlo. Tengo que establecer un plan de cómo voy a medir, cómo voy a monitorizar, no sé, la periodicidad, cómo está ahí, el mecanismo de recolección de datos, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a interpretar. Bueno, esto forma parte de la calidad total de la atención, son conceptos nuevos. Entonces, a empezar a ver, ahora va a salir el manual de gestión que habla de estos temas. Entonces, muchas veces el objetivo de monitorizar es comparar una situación actual que yo tengo de algunos aspectos o atributos de la atención médica con un estándar, puede ser, que esté prefijado para saber si estamos o no ante un problema de calidad que haya que resolver y que lo pueda intervenir, si es que puedo hacer algo para mejorarlo. Pero lo tengo que hacer en forma, si voy a monitorizar, sistemática y planificada. Bien. Entonces, ¿para quiénes y por qué? Para nosotros que somos los que estamos brindando la atención, por ahí es para guiar la mejora del desempeño. Uno saca guía de práctica clínica, bueno, yo aplico tal terapéutica de esta forma u otra y puedo medir cuál es el resultado. Bueno, para el gobierno, por supuesto, regular la seguridad pública. Si uno supiera que es sobre qué hay que intervenir, bueno, mortalidad materna, tasa de tal, uno puede llegar, teniendo ese conocimiento, a decidir dónde va a intervenir eficientemente. Para el financiador, por supuesto, para seleccionar prestadores, según en qué sistema estemos. Y ver. Y para el consumidor, acá estamos bastante lejos, para elegir prestadores. Imagínense si uno tuviera los indicadores, yo siempre doy este ejemplo, y tengo la posibilidad, ¿no?, de elegir quién me va a financiar la salud. Así sea público, público me la financia cierto sistema, pero bueno, yo puedo tener
la tasa de infecciones o complicaciones postoperatorias, infecciones sitioquirúrgicas, y yo la tuviera expuesta públicamente, tal lugar 30%, tal lugar 2%. Tengo que operar a mi papá. ¿A dónde me gustaría que lo operen? ¿En el lugar del 30% o en el 2%? Bueno, es más que obvio. Nosotros estamos lejos de una medicina. Nuestro sistema de salud está, no es el tema de hoy, es muy interesante, pero bueno, fíjense que en algunos lugares esta posibilidad está hasta para el prestador. Blanquear como indicadores y ver cuál es la realidad. A su vez, el indicador como herramienta de medición tiene que tener ciertas dimensiones, que esto lo sugiere la Joint Commission, primero la americana y después la internacional, que la vamos a ir repasando. Tiene que ser válido y relevante, sensible, específico, confiable, preciso, factible de medir y útil. Son muchas cosas, pero bueno, vamos a ir a verlo. Validez es saber si realmente mide lo que quiere medir. La relevancia tiene que ver con la validez y la validez facial también. La validez facial es la primera impresión. ¿Realmente mide lo que estoy midiendo? Yo quiero, ahora después cuando veamos ejemplos, yo quiero medir una tasa de complicaciones de algo. ¿Cómo lo voy a medir? ¿Cuál va a ser? Si es una tasa, tengo un numerador y un denominador. ¿Es fácil en términos sencillos? ¿Estoy midiendo eso o estoy midiendo otra cosa? Sensible, identifica todos los casos que tenga que identificar. Este indicador como herramienta. Específico también. Puedo verlo desde que sea muy específico. Solo los casos en los que hay un problema de calidad, no lo dejo influenciar por otros confundidores, o no lo dejo afectar demasiado. Es confiable, se interpreta, todos los interpretamos igual, si lo mido yo, lo mide él, lo mide ella, ¿lo vamos a medir igual? O sea, es reproducible, esto se puede testear con estos capas, lo nombramos hoy para ver cómo se tomaba el sofá, pero acá lo mismo, cómo tomo el indicador. ¿Todos coincidimos? ¿Es preciso, el valor se desvía poco o nada del valor real? Y sobre todo, ¿es factible y útil de medir? ¿Es fácil de medir o tengo que hacer una investigación terrible para llegar a no sé qué conclusión? Y además, con la factibilidad y utilidad, ¿es apropiado para el nivel de responsabilidad de quien valora el resultado? ¿Quién es el decisor? ¿Quién lo va a mirar? ¿Qué es lo que voy a hacer? Son todas preguntas que uno debería hacerse cuando se decide a tener un tablero de comando y a empezar a medir. Esto se cuadra a la Joint Commission que, de alguna manera, muchos aspectos de los que nombramos recién están resumidos. O sea, los apartados que incorpora son la dimensión del indicador, la justificación, la fórmula matemática, los términos que tienen identificados, a qué población se aplica, el tipo que vamos a ver, la clasificación, de dónde saco la fuente de datos y el estándar. O sea, el nivel deseado de cumplimiento. Bien. Después lo vamos a ver con ejemplos precisos. Entonces, fíjense que nombramos muchos atributos. Un indicador debe ser válido, confiable, apropiado, a su vez la validez debe ser una validez parcial, fácil de reconocerla, debe tener una validez de construcción en la fórmula matemática. Le pregunto si mide lo que quiere medir, algo relacionado a esto, si es sensible y específico, si es confiable, o sea, es reproducible e interpretado por todos igual, y si es apropiado, tiene que ver con la aplicabilidad para una intervención determinada, con la factibilidad de medirlo. Un cuadro que de alguna forma. Hay una clasificación clásica en tres grupos, que son interdependientes. Tenemos indicadores de estructura, de proceso y de resultado. En general hay una forma de decir que hay un input, que es la estructura, pasa por un proceso, la calidad de atención no médica, y termina en un resultado. ¿La estructura a qué se refiere? Y se refiere a todos los recursos necesarios para poder realizar un proceso. En este caso, esto está extrapolado de otros lados, pero esto aplicado a la medicina es un proceso de accesión médica, ¿no? A la medicina. Y cuando hablo de recursos, me refiero a recursos materiales, recursos humanos, disponibilidad de, contar con protocolos de algo, eso es un recurso. El proceso en sí mismo es la manera en que se desarrolla la práctica, cómo lo aplico, el conocimiento, cómo utilizo el recurso. Y el resultado, en realidad, es la consecuencia del proceso asistencial. En realidad, lo que nosotros históricamente veníamos haciendo, lo que medimos siempre son los resultados. ¿Qué medimos siempre?
¿Qué resultado medimos primero con los scores que hablamos recién? La mortalidad es un resultado, la morbilidad, o sea, la tasa de infección es un resultado, ¿qué más? Las complicaciones de otro tipo, morbilidad, o sea, puede ser infecciosa, no infecciosa, etcétera, intercurrencias, secuelas, etcétera, etcétera. O sea, eso es lo que uno como médico medía activamente, el resultado, por ahí no tenía tanto en cuenta medir la estructura hacia dónde partimos y el proceso en el medio. Por supuesto que cuando se habla de medir el estándar, la tarea total, uno debe tener en cuenta las tres cosas. Bien, mucho se ha dicho y se sigue hablando del indicador de proceso. O sea, uno está bien, ve el resultado, pero tiene una estructura que a veces puede hacer más o menos por ella, pero se centra en el proceso. ¿Por qué? Porque muchas veces uno cuando piensa, como médico, está asistiendo al paciente, cómo aplica, cómo es su calidad de atención, lo piensa más en términos de proceso, más que de un resultado, porque es la actividad que uno controla, es el cuidado directo que uno le brinda. Además es el más consistente con las guías de práctica clínica, hay algoritmos, secuencias, o sea, hay procesos que están descritos de cómo se debe hacer, cómo se debe reanimar, cómo se debe tratar un shock séptico, cómo se debe tratar un politraumatizado, etc. Un neurocrítico, es un proceso que yo debo tener ciertas medidas. Además que los procesos pueden ser mejorados, ¿sí? Yo la mortalidad la mejoro desde el punto de vista epidemiológico estadístico, pero yo el proceso es lo que yo estoy cambiando para que después no tenga resultados. El resultado ya es uno, vivió o murió, si es que lo mido en términos microtómicos. Bien, pero muchas veces los procesos no siempre son predictores importantes de los resultados. Muchas veces aplico bien los procesos, el resultado no es tan bueno y viceversa. Pero no tiende a haber una correlación, si no haría nada por mejorar. Porque es una medida más sensible, más fina al proceso de la atención que uno aplica. Entonces, hablábamos de un estándar mínimo o un, dijimos hoy, punto de referencia. ¿Contra qué me comparo? Esta palabra benchmark. O punto de referencia. ¿Quién dice cuál es el estándar de mortalidad? Yo les digo, la UCI de no sé, la provincia A, que tiene tantas camas, XXX, la mortalidad es del anual, 10%. La UCI del lugar B, la mortalidad es del 40%. ¿Qué conclusión sacamos? B es peor que A es mejor que B, no sé. Son comparables las poblaciones. ¿Son comparables las poblaciones? Me dicen, bien. Recursos. ¿De qué está? Él me dice, son comparables, o sea, yo me estoy preguntando, ¿de qué está dependiendo la mortalidad entonces? Muchas variables. De muchas variables. O sea, que la mortalidad cruda, que es lo que yo les dije, 10 contra 40, no me va a servir. Voy a tener que buscar una mortalidad ajustada. Eso es un indicador clásico de resultado, que después lo vamos a ver. ¿Por qué lo voy a ajustar? Por algo que vimos hace un rato. ¿Por qué lo voy a ajustar? Usted me va a decir, bueno, no, pero en la provincia A, el 80% no está ventilado y está leyendo diario, qué sé yo. Entra la UCI, quizás no tienen ni criterios, o sí, o son todos quirúrgicos, están un día y se van. La UCI B está acá en la ruta 3 y están todos rotos, atropellados por un camión, qué sé yo. Bueno, listo. Estamos hablando de cosas diferentes. Asimismo, quizás en las dos UCIs es inadecuado la tasa de mortalidad que tienen. ¿Cuál es el punto de referencia? Bien, seleccionar un indicador representa un trabajo distinto, quizás a otras cosas de la práctica habitual que hacemos. Primero hay que pensar que queremos ver o observar. Luego, si ese indicador ya existe, tengo que copiarlo porque quizás haya un valor de referencia. Y si no, lo tengo que generar yo y validarlo. Pero a priori tengo que saber qué voy a medir. Porque si no, no voy a hacer bien. Lo voy a buscar. Por supuesto que esto ya hace un tiempo que surgió en la literatura. Vamos a pasar los primeros grupos de investigadores, el grupo de prónogos de Berenholt, que en realidad empiezan a hacer unas revisiones cualitativas de cuáles son los indicadores que se deberían medir en la UCI. Acá no usaron la clásica de estructura del proceso de resultados, sino que es una variante, acceso y complicaciones. Complicaciones igual tienen que ver con los resultados, pero bueno,
Y empiezan a ver qué dominios de la calidad. De seguridad, de efectividad, de eficiencia, centrado en el paciente, etcétera, etcétera. Empiezan a sugerir, bueno, habría que medir la mortalidad, el porcentaje de pacientes que estaban más de 7 días, el promedio de estadía, el promedio de días de ventilación mecánica, el manejo último de dolor. Empieza a enumerar. En esta otra publicación, que es del mismo grupo del año 2003, estos mismos que sugieren, este cuerpo de indicadores, los miden en 13 UCIs, y empiezan a ver que si bien tienen un desempeño mediano X para cada uno, empiezan a ver alta variabilidad. Por ejemplo, fíjense, uso apropiado de transfusiones, no sé si lo llegan a ver ahí, la mediana es del 64%, pero hay algunas UCI que el 2% además tienen un uso apropiado, 2%, y otras el 100%. Fíjense la amplia variabilidad. ¿Cuál es el estándar? ¿Contra qué se comparan? Bien. Este es otro trabajo que hay cantidad, pero yo les traigo algunos ejemplos. Que es un grupo holandés, también de unos años atrás, de 10 años atrás, que ellos también proponen y desarrollan una serie de indicadores, pero lo que evalúa sobre todo es la factibilidad de registro, que hacemos factibilidad, o sea, ¿cuánto tiempo le va a llevar a que mide, tomar, va a estar, no sé, 5 horas para tomar, a ver qué le pasó, mortalidad no, pero, bueno, sugieren medir estos tres, ahí sí, aquí sí, estructura, proceso, resultado, y sobre todo, valorar cuánto le lleva a registrarlos por día, y poner rangos de menos de 30 minutos a más de una hora. Son sugerencias, no muestran resultados. Luego empiezan a surgir de distintas sociedades de terapia intensiva los indicadores prioritarios. Dicen, bueno, a ver, ¿qué es lo que tenemos que medir? Fíjense, tenemos desde la sociedad india, que propone 17 indicadores de calidad. Fíjense, la germana, 10 indicadores, 2009, 2010. Semisiuk, tenemos una versión, 20 indicadores, son 25 en realidad, la actualización del 2017. Y después tenemos otras sociedades también, como la europea en el 2012, que propone medir la dinamarquesa, y también la que tenemos aquí, que es canadiense, entre 20, o sea, tenemos entre 15 y 20, 25 indicadores. La única, la danesa, que tiene 5. Bien. Fijémonos, por ejemplo, la europea. ¿Qué es lo que propone medir? Si la UCI cumple con requerimientos nacionales, o sea, que los recursos sean adecuados y los mecanismos de reporte sean adecuados, si tienen intensivistas disponibles a 24 horas especializados, si hay sistema de reportes adversos, formalizado, si hay pases de guardia multidisciplinarios, si los procedimientos de transferencia están estandarizados, si hay reporte y análisis de las infecciones por SAMR, tasa de readmisión dentro de las 48 horas, o sea, alta inapropiada o precoz, tasa de infecciones asociadas al catéter y tasa de extubaciones no planeadas. Bien. Semisiuk, tiene un cuerpo de indicadores que los propone en el 2005, en el 2011 los actualiza y en el 2017, a fin de año pasado, los vuelve a publicar. Es interesante que los lean, más allá que está free y en español y en inglés, porque tienen el formato de la Joint Commission de los apartados. Está bien explicada la fórmula, el estándar que se busca y demás. Ahora vamos a ver estos ejemplos. 25 eligen como relevantes por un comité de expertos. El año pasado en el Congreso vino la persona que estuvo al frente del desarrollo, que es Maricruz Delgado, que este año va a venir, creo que ahora para la jornada de sedación de nuevo, hablar de la sedación. Y es muy interesante escuchar la verdad de todo el desarrollo, ¿no? Entonces, lo que hacen en esta actualización del 2017, fíjense que de los 140 ponen 25 como relevantes. Y los dividen por cuidados cardiológicos, respiratorios, neurointensivismo, enfermedades infecciosas, nutrición, nefrológico, sedación, hemoderivados, nación, seguridad bioética y planificación, organización y gestión. Esto, si ustedes ven la publicación 2005, 2011 y 2017, van a ver que fueron variando las prioridades que ellos consideraban. Y algunos indicadores fueron variando incluso la forma de medir, porque cambió la evidencia, entonces cambió el indicador. Fíjense, por ejemplo, de respiratorio ponen como prioritario indicación de prono en el distrés.
Este indicador como tal no estaba en el 2011. Las infecciosas siguen siendo más o menos las mismas: bacteriemia asociada a catéter, neumonía asociada a ventilación mecánica, resociación precoz de shock séptico, inicio precoz de antibiótico-terapia y cumplimiento de la higiene de manos. Eso más o menos se repite en los infectológicos. Fíjense los de sedación adecuada, identificación del delirio. Igual. O sea, fueron variando y es interesarlo verlos. ¿Qué es lo que miden y cómo lo miden? De todas esas sociedades que les mostré, la india, la germana, la europea, la española, la danesa, muchos coinciden, este es un cuadro de resumen que va a salir en el libro de gestión, en estos indicadores acá hay como ejemplos, 5 de cada uno: de estructura, de proceso y de resultado. De estructura, esto hay muchas explicaciones: disponibilidad de intensivista 24 horas, hay estudios de buen diseño de New England, donde se demuestra que la no disponibilidad aumenta la mortalidad de los pacientes. Relación enfermero-paciente es fundamental. Procedimiento estandarizado, traslado respiratorio asistido y seguro, sistema de reporte de adverso. De procesos, los pases de guardia, segunda explicación, identificar el delirio, iniciar precoz los antimicrobianos, lavado de manos. De resultado, la tasa de mortalidad estandarizada, la readmisión dentro de 48 horas, la infección asociada al catéter, la ventilación mecánica y las autoestudiaciones. Bien, todo muy bien y muy lindo. ¿Cómo voy a utilizar estos indicadores? ¿Qué voy a hacer? Como una cosa es medirlo, ver los números, y es bastante aburrido a veces tomarlos. ¿Qué puedo hacer una vez que decido o que veo? Evaluarlos en ciclos de mejora, evaluación pre y post-intervención, o monitorizar, que era un poco el concepto primero, ¿no? Planificar sistemáticamente, voy a medir esto y esto. Quizás los resultados ustedes lo hacen, ya ven la mortalidad, ven los días de otros no. En un ciclo de mejora. Muchas veces nosotros vemos cosas que nos llaman la atención, más allá de la emocionalidad y lo subjetivo, nos parece que las cosas en nuestra UCI o nuestro propio desempeño no están andando tan bien. Todo el mundo empieza a preguntarse, ¿no? Ya pasa la adrenalina y la sangre de los primeros años de profesión, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está andando mal? ¿Qué queremos lograr? ¿Qué vamos a mejorar? ¿Cómo sabremos que el cambio que introdujimos, y que introdujimos alguno, realmente resulta en una mejora? ¿Y qué cambio podemos realizar para que llegue una mejora? Estas son situaciones extrapoladas no de la medicina, sino de la industria, que se han aplicado a la medicina, lo que es comunicativo. Es el clásico PDSA, ciclo de mejora, o PDCA. Planear el cambio, hacerlo, estudiarlo, chequearlo, supervisarlo, por eso S o C, y actuar en consecuencia. El ciclo PDSA. Esa es una opción. En este contexto, el indicador del ciclo PDSA, ¿dónde irá? ¿Dónde pido? ¿En la P, en la D, en la S o la A? La S. Me checo en el S, es fundamental. Si yo no mido, no puedo responder ninguna de estas cosas. Antes después. Tengo un problema percibido y medido, si hago un diagnóstico de situación. Perdón. Mido. Es pre-I, ¿qué será? Pre-intervención. Intervengo y mido. Post-intervención. ¿Mejora? Bien. Esto es del CEMISIUC. En realidad, ellos lo que proponen es integrar las dos cosas, ¿no? Definir el proceso, el aspecto más relevante, cuando voy a hacer un diseño de indicadores, ver cuál es el benchmark o el estándar mínimo que yo desearía. Bueno, recoger, tabular, comparar con el estándar, veo si está conseguido el estándar que quiero, si está bien, si no, identifico el problema u oportunidad de mejora. Acá son más amables, en calidad, el problema lo llamo como oportunidad de mejora. No es un desastre esto, es una oportunidad de mejora. Busco las causas, identifico y pongo en marcha las medidas correctivas, vuelvo a medir, tabulo, etc. Bien. Entonces, uno podría tener un programa de calidad, muchas UCIs
sobre todo el sistema privado, tienen la posibilidad, y están acreditados, cuenta con un tablero o un programa de calidad que prueba la mejora continua, a través del uso de monitoreo de indicadores. El tablero de mando es esto, seleccionar cuáles voy a ir midiendo, cuál están bien, cuál está más o menos, dónde voy a ir, visualizar rápidamente y tomar decisiones. O si no, puedo detectar situaciones con desviación para identificar oportunidades de mejora. Ejemplos. Tenemos que traje algunos. Este trabajo ya tiene unos años, no tanto, pero lo traje porque tiene un diseño desde el punto de vista del trabajo bastante bueno. Y del año 2010, de ya. En realidad lo que hace acá es una selección de 6 indicadores del proceso de la calidad, hacen una intervención multifacética, porque ellos presuponen que están mal, miden, intervienen y miden. Pero eso es un esquema por clúster, no es un esquema antes-después. Por clúster, ¿saben lo que significa? Es un ensayo clínico randomizado. Pero no es el tradicional, que nosotros a un grupo le damos una intervención y a otro no en mi UCI. Acá se randomizan UCIs, no pacientes dentro de la UCI. O sea que hay UCIs que van a tener esta intervención y otras que no. Porque yo no puedo decir, bueno, acá la verdad que ando mal, se estuvo muchos pacientes. A la mitad de la sala le mejoro esto y a la otra mitad no. No sería muy ético, ¿no? Aplicar. O acá, no sé, las infecciones están altísimas. A la mitad de la sala le doy camisolina y a la mitad no. No pasaría ningún. Y el mejor método, entonces, es randomizar unidades. En forma aleatoria, con un sistema. Entonces, a esta le toca randomizar es educar a unas y otras no y observar. ¿Qué es lo que hicieron? Acá seleccionaron 6, que en su momento consideraron relevantes. Fíjense, prevención de neumonía visceral mecánica, profilaxis para TBT, ensayo de interrupción de respiración, de destete, prevención de sepsis por catéter, nutrición intraprecoz precoz y prevención de úlceras por decúbito. Eran los 6 que definieron por entrevistas a los jefes de servicio, un ensayo clínico muy ambicioso, muy bien hecho. Estrategias de educación, reminders, feedback, auditorías, videoconferencias, póster, pusieron todo en el horno. Acá pusieron los tipos de unidades que estuvieron sometidas en 2 grupos, a una intervención o no, las características de los pacientes, la edad. Fíjense que estas unidades, solo el 22% tenían ventilación mecánica. Uno cuando dice tiene que ver con la que se compara, ¿no? A quiénes se aplican las intervenciones, etcétera, etcétera. Y fíjense, no importa, son los resultados genuinos. Ven la mejoría durante la intervención y después la mejoría versus los controles. O sea, en la misma unidad que fue randomizada, mientras iban dándole los auditorías, los feedback, las videoconferencias, y después esas mismas versus el control, porque es un clúster. Bien. Y en realidad más amigable porque está todo informado con odds ratio, pero lo que sí pueden llegar a ver las P contra otras, cuando es contra la que no se compara, que esta es marginal, o con ella misma, y lo único que les mejora en las 2 situaciones es la prevención de la sepsis del sistema catéter. Los otros 5 indicadores no les mejora nada, ni siquiera comparándolos contra las que no tuvieron ninguna intervención. Un trabajo muy lindo, muy ambicioso. Después de la discusión es lindo leerlo, que en realidad los estándares basales eran bastante buenos. Quizás no tenían tanto que mejorar. Quizás el problema no era tan grave. Lo que pasa es que acá decidieron por decir, ay no, tendríamos que tener buena nutrición, poca, pero no midieron que hubiera un problema, que hubiera una oportunidad de mejora. Bien, ustedes cuando vayan a ver cualquier trabajo de aplicación de Bundle es paquete de medidas, que ahora está muy de moda, sobre todo lo que es infección, control de infecciones, bundles de la animación, etc. Ahí hay un indicador de por medio, porque si yo voy a aplicar un bundle para demostrar que mejoro, que las cosas están bien hechas, tengo que haber medido correctamente antes y después. Entonces todo lo que sea de bundle, por ejemplo, de reducción de neumonía, ventilación mecánica, de bacteremia 0, catéter 0, en realidad es más caro o no, está el indicador de calidad, uno tiene que saber cómo medirlo, para saber si realmente mejoré o estoy midiendo mal las cosas. Este es un estudio, un ejemplo de aplicaron una prevención de bundle para VAP y midieron un periodo con la implementación pasiva y activa,
en 2 puntos de corte, con las medidas clásicas, la cabecera, la aspiración subglótica, el lavado con clorexidina, el manejo de las presiones del tubo y los planes de vacaciones de analgesia y del respirador. Y vieron que acá sí tuvieron en la mayoría diferencias entre un periodo y otro, aplicando en Banded. Este es otro clásico, hay cantidad, chicos. Del grupo de Michigan. El grupo de Michigan, Compronovo fue el que primero implementó esto de la bacteriemia cero, ya hace unos cuantos años. De que haya un team que controle las vías, que las cure adecuadamente, les bajaba la sepsis asociadas por catéter, pero hay que saber medirlas. Ahora que ya que los que se me están durmiendo, les voy a preguntar cómo las miden. ¿Cómo las miden? ¿Alguien sabe cuáles son sus infecciones asociadas a catéter en la unidad? ¿Sus bacteriemias primarias? ¿Sus neumonías asociadas a ventilación mecánica? ¿Como número? A ver, ¿quién se anima? No importa el número, si es malo o bueno. Digo porque es un clásico que se mide. A ver. ¿Quién se anima? O no de su unidad, de otra unidad, si quieren, para no ponerlo en mi unidad, es otra, era de un amigo. Nosotros en el hospital se hizo un par de años, por año de seguimiento. Sí. Y lo que se vio es que había más infecciones asociadas al catéter junio, justo cuando entraban los residentes nuevos. Había una secuencia temporal vinculada de una curva de aprendizaje. Bien, pero el número, ¿cómo lo miden? Es por mil días de uso del catéter y cuántos eventos había. Yo estoy haciendo de hecho un trabajo de 2 años en mi unidad. Bien. Cantidad de eventos. Bien, ahora dígame más específicamente. Él está haciendo un trabajo, así que tienes más o menos presente. Número de eventos es el número de pacientes que hizo el evento. Por ejemplo, la neumonía. Tiene que estar definida, cuántos días, cuántos... Ese es el numerador. ¿El denominador? Total. Esto está estandarizado por así decir, no hay forma de medirlo, hay una sola forma de medirlo. Ustedes lo tienen que hacer manualmente, lo pueden hacer ustedes así. ¿Cómo lo hacen? ¿Quién es el denominador? ¿Qué número pone el denominador? El numerador no es el número de casos positivos. El número de casos positivos, ¿estamos de acuerdo? Sí, ¿El número de neumonías o número? El denominador sería lo que son los días, en este caso, días de ventilación mecánica, días de uso de sonda vesical, días de Exacto, vía o sea, central, de catéter. para hacer eso yo tengo que saber cada paciente que estuvo expuesto, no el que tuvo diagnóstico. Claro, todos los pacientes. Inclusive los que Tú no has puesto el que tuvo vía, el que no tuvo vía no. El que tuvo ventilación mecánica. Tú vas a la sumatoria de todos los días de ventilación mecánica, estuvieron ventilados, por ejemplo, el denominador, en el numerador pongo las neumonías. O si es catéter, pongo la sumatoria de todos los días catéter de cada uno de los pacientes que tuvo un catéter central. Bien, y eso lo multiplico por 1000, porque eso lo estandarizo. Esta es la tasa. Entonces, eso yo tengo que saberlo. Yo digo, bueno, tengo 9 cada 1000 días catéter. Uy, es altísima. ¿Cuánto tiene la CDC? Si van a verlo, está clasificada por tipo de UCI. Quemados, médico-quirúrgica, neurológicos. Tienen todas tasas medianas, percentilos. Bueno, está bueno saberlo. Está bueno saber calcularlo, porque si no, no sé qué estoy midiendo ni con la que voy a comparar. Pero quizás no puedo comparar contra mí mismo. Porque si yo, les voy a dar ejemplos después. Si yo el problema lo tengo altísimo. Yo tengo 20 neumonías cada 1000. Es una altísima, por decirlo. No voy a querer bajar a 0 en 2 días. Por mí, desde el punto de vista estadístico, con bajar a 15 me da una pérdida de cuenta significativa. Lo voy a programar en etapas. Voy a ver cuál es el problema, diseñar, ver, medir. Mido de nuevo, aplico, mido de nuevo. Es un trabajo complejo, tanto la medición como la intervención. Fíjense, este trabajo, tenemos pocos datos. Cada uno por ahí tiene sus datos propios, insisto. ¿No? Este trabajo salió muy recientemente, que en realidad en Latinoamérica se junta un grupo que es LIGEN y se midieron indicadores principalmente de estructura y de procesos en 257 UCI para ver los problemas que nos aquejan en Latinoamérica.
No tuve tiempo de traducirlo, pero prácticamente lo que se medía era características estructurales de la UCI, si era académica, no académica, público-privado, tipo de hospital, recursos humanos, sobre todo la relación médico-paciente y enfermero-paciente, qué procesos de cuidados, usaban los protocolos mínimo 12, qué tecnología, qué actividades académicas y outcomes. Bien, esto fue un diagnóstico de situación que había muchos problemas. Uno de los mayores, acá hay comparaciones de Brasil versus no Brasil y público-privado, porque de las 257 unidades, el número, en cantidad, Brasil tenía mucho peso. Entonces se decidió comparar Chile, Argentina, Perú, todo el resto contra Brasil. Pero fíjense, por ejemplo, la relación enfermero-paciente, el total, 1 a 1, 1%, 1 a 2, 25%. La mayoría de las UCIs, en las 257, o sea, el 70% tenía una relación enfermero-paciente mayor de 1:2. Y hay algunos, les puedo asegurar, porque analicé este trabajo, que tenía 1:7, 1:8, en Brasil. Y eran unidades complejas, porque se pidió la Apache, se pidieron varias cosas. O sea, problemas severos, se preguntó de todo, disponibilidad de médicos especialistas 24 horas, resonancia, tomógrafo, un montón de cuestiones estructurales, y surgieron muchos problemas, lo cual, aunque el número de médicos en las intensivistas parecía ser suficiente, la relación enfermero-paciente y la disponibilidad de especialistas en 24 horas de los 7 días estuvo muy comprometida, esa fue la conclusión principal. Y los procedimientos tecnológicos más importantes eran subóptimos, en todos lados, principalmente en el sector público. Esto era un diagnóstico de situación de Latinoamérica. Si lo quieren leer, por ahí muchas de sus UCIs están representadas en este trabajo. La nuestra sí. Bien, otro ejemplo. Para que vean, porque uno dice, por ahí yo no soy director de la ahora, no me interesa, no estoy haciendo coordinación y estos temas. Pero por ahí le puede interesar a uno que en el día a día está como recién. Este ejemplo se lo voy a dar, lo hizo una jefa de residentes. En realidad veíamos que los pacientes, los chicos estaban chochos, pero la verdad que en el pase de sala que teníamos, se reintubó, se reintubó, se reintubó. Era una cosa de pacientes más allá de su nivel de sedación, era una cosa que cambiaban tubos, pero como locos. Los pacientes estaban contentísimos porque la mano se la hacían perfecta. Pero realmente cuando uno fue a ver el indicador de servicio, tenemos una tasa que se mide cada 1000 días de intubación muy por encima. Eso la fuimos a medir y ahora la medimos sistemáticamente. Eso era un problema percibido que se midió. Entonces, ¿cuál era nuestra posibilidad? Hacer una intervención pre y post. Empezamos a ver que primero se fijaban con unas vendas, que eran un desastre, que quedaban flojas. Después le pusieron una cinta. Bueno, esto se hizo en total en 3-4 años. Agustina, que como acá la puedo nombrar, que no es ella, es la otra Agustina, en realidad empezó a medirlo ella, como un trabajito que a ella le interesó, y después se cambió la forma de fijación. El tubo como un dispositivo. Después en el hospital público, cuando les mostramos estos números, nos los compraron. Porque primero lo compramos nosotros, con un dinerito de una beca, para ver si funcionaban y si se autoestudiaban menos, y después fuimos al hospital y no los compraron. Pero no importa cuál es el sistema, porque acá no teníamos ninguna situación con el sistema de fijación. El trabajo que presentó fue comparar la tasa de extubaciones no programadas antes y después de la implementación de un sistema diferente de fijación al que teníamos. Fíjese que para tomar este indicador, nos fijamos en el CIMISIUC, número de intubaciones no programadas sobre el número total de días de intubación por 1000. El estándar, o el benchmark, era 15 cada 1000 días de tubo. Nosotros estábamos como en 35, más o menos, 40. Ese era el número también. El numerador como para hacer psicocatéter, pero era con los pacientes que estaban intubados. Lo que pasa es que este indicador, en este momento, esto de la CIMISIUC 2011, la cambió. La intubación no planificada incorporaba todo, la auto, la salida por terceros, la abducción o la ruptura del balón. Ahora el CIMISIUC 2017 las dividió, la auto, con el paciente, porque puede ser problemas de delirio oxidación, versus los otros problemas. Este es el dispositivo que nosotros conseguimos que nos dieran, y se midió en el P1, P2,
es la diferencia de los riesgos relativos. Y fíjense que partíamos de unas 38 cada 1000 días y en el segundo periodo se bajó a 20 cada 1000 días, a expensas de la autoextubación 12 a 1.13, desplazado 4.2 a 0.76, muy poco, accidental de 3 a 0, accidental era que por ahí giraban y solo salía, nada, desaparecía. Ahora, balón roto y oclusión, que incluía el indicador, no bajaron en absoluto. Claro, el sistema de fijación no mejoró, que lo aspiraran mejor o que se fijaran que el sistema de humidificación estuviera bien. Igual el indicador global bajó porque el impacto de este fue muy importante. La verdad que las autoextubaciones han mejorado de los números que teníamos mucho. Hay pacientes que por ahí, más que nada, no por la fijación ahora tanto, sino por su nivel de, o el manejo. Igual acá también se implementó un protocolo de sedación, de delirio, etc. Hemos mejorado otros aspectos que nos llevaron a esto. Es un ejemplo de algo sencillo como alguien de la residencia decir, bueno, esto es un indicador, bueno, tuvo que empezar a buscar cómo se mide, cómo lo voy a hacer, entonces sí que va mejor. Y este es otro ejemplo, les voy a dar que lo hizo enfermería. Teníamos un problema grande con las que seguimos teniendo, las úlceras por presión, los pacientes que se nos escaran, que prolongan la internación, que no se pueden mover, que no tenemos gente que los rote sistemáticamente, etcétera, etcétera. Sobre todo en los que tenían ventilación mecánica prolongada, esto lo vimos antes, los que tenían menos de 3 días porque se iban, no se lastimaban. 4 días para adelante, que es una definición de prolongación aguda de la ventilación mecánica, no crítico crónico, se nos empezaban a hacer grado 1, 2, 3, 4. Se hizo una ficha de registro, se hizo una intervención, esto fue 2013 para 2014. Multifacética, o sea, un bundle, que tenía que haber checklist de enfermería, educarla a ella con la dermatóloga, telemedicina tool, o sea, telemedicina fue un grupo de WhatsApp donde las fotos circulan, se fotografía, se ve, se pone esto, se saca, esto evoluciona, se sigue haciendo, y se le dio intervención a la familia que quisiera participar para que aplicara climas y que observara. Bueno, la verdad que las de grado avanzado 3 y 4, 49% era altísimo de estos pacientes, ¿no? Más de 4 días de ventilación mecánica, se bajó a 10%, y después medimos, estos son todos indicadores, ¿no? El score de severidad de riesgo de escaras, el uso del colchón, cuándo participó la familia, la incidencia global, el número de úlceras por paciente, todos estos son indicadores en sí mismos para poder medirlo en el pre y en el post. Esto es todo lo que se pudo mejorar. Los días, antes a los 4.5 días ya tenían lesiones, aunque sea grado 1, y acá le habíamos llevado a los 9 días, o sea, sí se lastimaban, pero pasaba más tiempo. Como conclusión de los indicadores, la primera conclusión es empezar a querer medir, medir y medir. Lo que no se mide, no se sabe o se percibe, pero en el aire. Hay que medirlo. La segunda es tener en cuenta que cuando voy a usar un indicador, no es tan sencillo, hay que tener en cuenta todas estas variables en las que hablamos. Hay indicadores validados, el ISUB tiene este cuadrito lindo que uno puede ver. Sé con qué voy a comparar, el estándar ideal, pero yo parto de mi estándar, aunque sea bajo, 15 puntos porcentuales. Tengo 35, bueno, lo voy a bajar a 20, después lo llevaré a 5, que es el estándar internacional. Pero por algo empiezo. Como nos quedan 5 minutos, viene el ejercicio práctico prometido. Razón de mortalidad estandarizada. Dijimos hoy que la mortalidad cruda no era un buen indicador, porque ya por ahí tengo 5 en una UCI, en otra tengo 50 por 30%, y bueno, ¿de qué estoy hablando? Entonces lo tengo que estandarizar o ajustar. ¿Qué tipo de indicador les parece que es? De estructura, de proceso, ya lo dijimos, pero o de resultado. De resultado, claramente la mortalidad es un indicador de resultado. Esto está sacado de esa emisión. La dimensión es que abarca seguridad, efectividad y eficiencia. Yo eso no me detuve porque después hay dimensiones que tienen que ver solo con la seguridad, por ejemplo, caída de la cama. Las instituciones también tienen que ver con la seguridad, y otros indicadores que tienen que ver con muchas variables, como este.
Tiene que ver con la seguridad, porque es una buena, la efectividad de la terapéutica, y por supuesto la eficiencia de lo que hago. Hay muchos que tienen varias dimensiones, otros que tienen una dimensión. Cae de la cama, seguridad. No hay muchas dimensiones. Bien. La fórmula. ¿Quién se anima? ¿Por quién lo hace esto? ¿Vale? Porque no les gusta. Yo, ¿cómo sé si mi mortalidad era adecuada o no de acuerdo a mis pacientes? Ahí tienen alguna pista. Una explicación de términos. ¿Qué tengo que comparar? Tiene que ver con los scores de antes. Tengo que comparar la mortalidad observada, o sea, lo que realmente pasó, con la esperada. ¿La esperada qué es? Algo que alguien predice o predicha. ¿Quién la predice la mortalidad? ¿Qué score? La Apache o el SAPS. Los scores de severidad de ingreso. Dijimos hoy que en las primeras 24 horas me dice, este paciente tiene 30% de mortalidad, este otro tiene 10, este otro tiene 40. No es para el paciente individual. Yo hago una media de la sumatoria de todas las esperadas y la comparo con la real. Es una tasa. Si estoy por encima de 1, ¿qué pasará? Estoy mal. Si se me muere un 30% más de lo predicho por la Apache, me preocupo. Si se muere menos, bueno, soy fantástico. ¿Es claro? El SMR. Este es el primer indicador que todo se debería tener. No la mortalidad aguda, sino la mortalidad es 30%, pero por eso fíjense que ahí está, tasa de mortalidad hospitalaria observada sobre tasa de mortalidad hospitalaria esperada por 100. La esperada es la mortalidad ajustada por gravedad según Apache 2, 3, 4, SAPS, PIM, etc. La tasa tiene que darme 1 más menos 0,1, 1,10, tolerante, algunos dicen 1,20. ¿Eh? Bueno, habrá que ver. Entonces ahí diría, yo tengo una mortalidad del 30, pero esperaba una mortalidad del 20. Ese 30 más, ¿qué está pasando? Son todos pacientes que se prolongan y después se terminan muriendo, estoy haciendo las cosas mal. El servicio de cirugía, mientras todos son con... Uno tiene que empezar a preguntarse, ¿qué es lo que está pasando? Identificación del delirio. Dimensión, efectividad. ¿Por qué es relevante lo que decía la justificación de lo que dice John Commission? La relevancia de identificar el delirio como una escala de habilidad debido a una importante morbilidad y mortalidad social. ¿Importante? ¿Qué les parece? ¿Qué tipo de indicador? ¿Estructura, proceso o resultado? Opinan. Miren, total. Procesos. Algunos dicen resultado. A ver. Más días de ventilación, más sedación, más mortalidad. Eso es la consecuencia, la justificación de por qué lo voy a medir. ¿Pero qué es lo que estoy queriendo medir? ¿Cómo se llama? ¿Se llama incidencia de delirio o se llama identificación? ¿Estoy midiendo cuánto delirio tengo o si lo identifico? Estoy midiendo si lo identifico. Entonces, si mido si lo identifico, estoy midiendo una acción mía, estoy midiendo un proceso que yo aplico. Por decirlo de una forma. Eso igual me va a llevar a la incidencia de delirio, que es un resultado. Como incidencia de infecciones, pero el proceso de medirlo, porque antes no se medía estandarizadamente. Fíjense la foto. Número de enfermos, esto lo cambió el servicio de este año, porque antes eran los ventilados. Número de enfermos con ventilación mecánica y valoración del delirio con una escala variada sobre número de enfermos con ventilación mecánica más de 48 horas por 100. O sea, de todos los ventilados que tengo, ¿a cuántos yo mido el delirio todos los días? Estándar, acá dice que por lo menos al 90% se lo tengo que medir, perdón, un 10%. Es un indicador que está bastante en boga. Y el último, existencia de protocolos básicos. Es de adecuación, la dimensión, alguna práctica clínica requiere que haya que analizar procesos, una evidencia bien avalada. Es la estructura. Exacto. O sea, contar con procesos estandarizados es una estructura de servicio.
En realidad, es el 100%, ¿sí o no? O sea, hay que contar con... Acá el tema que es, o los tenés o no los tenés. No hay una forma específica. Es un sí, no, casi como un todo o nada. Entonces, bueno, fíjense que el servicio tiene 140 después. ¿Ustedes quieren empezar a medir o ver un problema? Uy, la verdad que a mí me parece que los pacientes regresan mucho, los pacientes se infectan mucho. Bueno, hay que ver. Hay que medirlo y hay que animarse a hacerlo. No solamente desde los decisores de salud, sino desde uno mismo que atiende a los pacientes. Bueno, muchas gracias. Si quieren... si alguno quiere hacer alguna consulta, si alguno quiere empezar a medir algo, y bueno, no hay ningún problema para... Y algo, lo libero, chicos. ¿Va a salir un libro de ustedes de gestión? ¿Cómo? ¿Va a salir un libro de ustedes de...? Sí, el libro de gestión va a salir en... Ya está en impresión. Ah, Que sale acá de no, por ahí ahora sale en el momento de la salida de la última. Lo van a comprar todos. Sí, vamos a salir a comprar ellos. Yo creo que te voy a mandar Bueno, cosas, claro. pero me parece que me falta mucho el juego. Gracias.